Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sí en Contexto con el tema pues, del desarrollo rural y sobre todo estas desigualdades que encontramos. Y decíamos que a veces este tema de las comunidades pequeñas que no son tan rentables desde el punto de vista político, pues es una de las causas por las cuales puedan quedarse fuera, y también la parte de pues, en qué inviertes, ¿no? Ya ni siquiera es ni en cosas que realmente pudieran ser, la efectividad del gasto público, digamos, que pudiéramos llamarlo de esa manera. Me regreso a aquel comentario que hiciste, Julio, hace ya un rato, el tiradero de dinero, la efectividad del gasto público, y también en el programa anterior hablabas de que en México, en términos per cápita, el desarrollo en gasto social al sector rural es mucho mayor que en otros países. ¿Así de mucho mayor o es mayor nada más? Mira, ¿Y qué efectividad tiene? Me decías, pues tiene muy poca efectividad, pero un poco si pudiéramos andar por ahí. En un trabajo que hicimos con la Secretaría de Desarrollo Social, Prospera y la Secretaría de Hacienda, hicimos un análisis de muchos programas de desarrollo productivo para el sector rural y conseguimos mucha información, la analizamos. Las cifras, si las recuerdo, son aproximadas, no son exactas. En México, si tú sumas todo el dinero en estos cientos de programas productivos para el sector rural y sumas todos los beneficiarios, te da como 20,000 pesos per cápita año. Brasil, haciendo más o menos el mismo ejercicio, 15,000. O sea, 15,000 contra 20,000. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en Brasil ha habido una caída fenomenal de la pobreza. En Brasil, la productividad de la agricultura en un periodo, si mal no recuerdo, de 12 años, algo así, decía en el estudio, aumentó casi 400%. ¿Ok? En México, la pobreza rural no la hemos movido durante décadas y la productividad de la agricultura aumentó en este mismo periodo apenas 50% contra 400%. En el sector rural. En el sector rural, entonces estamos gastando más con ciertamente mucho menos impacto. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe, sí? ¿No es cierto? Primero, a esta pulverización del gasto público, ¿no es cierto? Esta locura de tener cientos, es una locura, de tener cientos de programas que bajan apoyos. Sí. Bajan una cosita, el otro baja otra cosita. Se dice que el desarrollo consiste no en darle el pescado, sino enseñar a pescar. ¿Verdad? El problema es que a un señor le dan el hilo, al otro le dan el anzuelo, al otro le dan la caña, al otro, a nadie le enseñan a vender el pescado. Te fijas, la desintegración completa del gasto público. ¿Sí? O sea, la desintegración per se ya es un grave problema. Es un desastre, porque estos 20,000 pesos per cápita están pulverizados. Sí. Están pulverizados, completamente pulverizados. Hay programas que dicen que si yo te apoyo este año no te puedo apoyar el próximo año. Como que uno pudiera hacer desarrollo en un apoyo. Es verdaderamente una estupidez impresionante. O sea, ahí simplemente hay una pésima calidad de la política pública. Pero, segundo factor, la economía política del gasto rural y agrario es muy complicada, ¿no es cierto? Sí. O sea, cada uno de estos programas tiene a alguien que está no necesariamente robando, no sé, ¿te fijas? Seguramente en muchos sí, pero sobre todo usando el programa para mantener sus clientelas. Sí. ¿Te fijas? Entonces, anda a tocar uno de esos programas. ¿Sí? El presidente anunció en el último informe presidencial que iba a crear un gran programa en apoyo a la pequeña agricultura, lo anunció en septiembre, en el nuevo presupuesto, ¿no es cierto?, efectivo, y dijo, vamos a cerrar un montón de programas que nos sirven. Efectivamente desaparecieron 8 programas, ya no están, se crea el programa, te metes a ver las reglas de operación, ¿y cuáles son los componentes del nuevo programa? Los 8 programas que supuestamente se habían cerrado. O sea, sigue la misma pulverización. Sí. No hay de poner una cajita. Entonces, a las bolsitas. ¿Por qué es eso así? Porque cada uno de esos 8 programas tiene dueño. Sí, claro. Sí. Por eso digo, sí, al final sí el tema político y de economía política, ¿no? Es Mira, muy importante. Se sabe en el mundo y se sabe en México y se sabe en América Latina qué es lo que hay que hacer
para reducir pobreza rural, no solo sobre la base de los subsidios, sino efectivamente, como se ha dicho en la política pública de este gobierno, inclusión productiva, inclusión financiera, podemos hablar de eso, inclusión laboral, o sea, generación de ingresos. Sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no se hace en México? Porque no se ha querido hacerlo. No es porque haya indígenas, es que hay muchos indígenas. Mira, hay países llenos de indígenas que lo han hecho muy bien. Ecuador tiene más indígenas que México y Ecuador ha bajado fuertemente la pobreza rural. ¿Sí? Es que hay mucho minifundio. Mira, en China el tamaño promedio de la población es de 0.3 hectáreas y todo mundo tiene 0.3 hectáreas. Y es una de las economías, no es una, es la economía que más ha aumentado su productividad en el planeta. Entonces no es un problema ni de que son muchos indígenas, ni de que son muchos minifundistas. Y tú ves el problema ahí. Es el problema ahí en la desintegración de los programas que se debe a su vez a esta... A una economía política perversa. ¿Tú cómo lo verías? Yo ¿Coincidirías con Julio en esto? Sí, y lo complementaría con otras dos circunstancias que me parece que son claves. La falta de coordinación a nivel institucional, ¿no? Además de tener muchos programas, los tienes escasamente coordinados, carentes de una mecánica o de un proceso de intervención conjunta que les permita ayudar. No solo es que son muchos programas y que cada uno da aquí, allá y acullá, sino que no actúan de forma coordinada, ¿no? Aun cuando hubiera un programa que se especializara en dar la caña o el hilo o el anzuelo, si entrara otro programa que diera el complemento a la misma población, bueno, pues al final de cuentas la suma de estos programas sería algo sensato, ¿no? Aun si estas 8 bolsitas del programa de pequeños productores estuvieran en la misma, estando en la misma caja, si hubiera una articulación real de esas 8 bolsitas, algo sensato podría ocurrir, ¿no? Pero cada uno actúa por separado, comunidades por separado. Y en parte por eso, especialmente por esa razón. Mira, nos ha tocado ver esfuerzos serios, que yo creo que sí son de verdad y donde la gente que está detrás está comprometida, ¿no es cierto? Hay programas que se han intentado en este gobierno, no en el nuevo gobierno, ya en este gobierno, de crear, ¿no es cierto?, una respuesta a esto. Y ahí están, y están funcionando con problemas o no problemas, pero están funcionando, ¿no? Son programas pilotos, un programa de territorios productivos que implementa Prospera como parte de esta nueva estrategia, ¿no es cierto? Y está Prospera, está la Unidad de Productividad Económica de Hacienda, está la Secretaría de Desarrollo Rural. Y es un programa pequeño, piloto de aprendizaje. Pero es una lucha del programa. O sea, lo que te quiero decir es que hay esfuerzos en el gobierno federal y seguramente en muchos gobiernos estatales de hacer las cosas bien. Pero estos esfuerzos verdaderamente es una lucha de las 12 tareas de Hércules. Ya están todos los días defendiéndose contra un contexto tremendamente desfavorable. Entonces, sí hay servidores públicos que tienen claridad de estas cosas, sí hay políticos que creen en estas cosas, ¿te fijas? Pero realmente, pues sí, hay decisiones más macro, si tú quieres, ¿no es cierto? Tiene que ver con decir, bueno, cómo finalmente democratizamos y modernizamos la política hacia el sector rural. Esa es una tarea pendiente en México. No es un problema de más dinero, que siempre es la pelea del presupuesto, por el presupuesto. No, te entiendo, y ahí sí se ve claro que se necesitan unas nuevas reglas de comportamiento, de operación, políticas, ¿no? Incluso que rompan justamente estos padrinazgos o como le quieras llamar, de los programas, por ejemplo. Por supuesto. Y además de esto, en el tema presupuestal, un esquema de presupuesto realmente, bueno, basado en resultados, pero además plurianual. O sea, uno de los graves problemas de aún estos esfuerzos bien intencionados y en la dirección correcta, topan con una situación en donde tienes que ejercer el recurso en los últimos meses del año de forma apresurada, de forma pues abultada, como si una obra, lo que decías hace un momento, como si la capacidad de los actores sociales, como si las obras se fueran, incluso las propias obras se fueran a construir en 3 semanas, en 4 semanas, ¿no? Y sin ninguna garantía de continuidad para el siguiente ejercicio, ¿no? Entonces yo creo que los 3 aspectos que mencionábamos era, por una parte, una garantía de un presupuesto plurianual que permita asegurar
continuidad a las políticas públicas, un mejor esquema de coordinación y programas verdaderamente enfocados a los grandes problemas nacionales y bien focalizados a la población que lo requiere, ¿no? Ahí los retos, entonces, digamos, vamos resumiendo un poco, nos tenemos que ir ya como unos 2 minutitos. Los retos son más de corte político, ¿crees tú? De corte, digamos, institucional, político-institucional. No solamente de los políticos, sino de la política, de cómo se distribuyen los recursos, de cómo se... institucional, ¿no? ¿Tú crees que va por ahí? Yo creo que sí, yo creo que esa es la variable más importante. Como te digo, las soluciones técnicas más o menos se saben, están bastante probadas, no son perfectas, pero ahí están. Sí. México tiene el presupuesto, tiene los recursos, tiene las capacidades de recursos humanos, tiene la sociedad, tiene los recursos naturales, pero lo que tiene trancado al campo es la pésima calidad de la política pública. Y eso tiene que ver con su diseño y con las ganas de cambiarla. Y con la fuerza para cambiarla. Sí. Gerardo, ¿tú qué comentarios podrías hacer al respecto? Además de eso, la sectorización, ¿no? Verdaderamente esta visión sectorial del desarrollo genera graves complicaciones para que verdaderamente pueda existir un desarrollo territorial incluyente, ¿no? Yo creo que es fundamental el que los actores participantes, los diferentes sectores, participen de forma coordinada. Pero estos actores no tienen la visión para poder actuar de forma coordinada. La visión de hacia dónde llevar el territorio tiene que salir de la sociedad, ¿no? Y en la medida en que la sociedad participe y se empodere más en la toma de decisiones, yo creo que va a ir obligando a que la política sectorial converja de una mejor manera. Ahí pues ahí tenemos estos temas. ¿Es posible erradicar la pobreza rural? Por supuesto. ¿En cuánto tiempo? 20 años, 25 años. No sé si erradicarla a cero, pero reducirla a 5, 6, 7%, sin duda alguna. Claro que es posible. Lo han hecho países con muchas menos capacidades y que venían de mucho más atrás. Es perfectamente posible. Eso es muy importante, aunque parezca retórica la pregunta, pero a veces da la impresión que se juega con la pobreza, ¿no? Como que siempre va a estar ahí. No. Y cuando uno le pregunta, yo estoy convencido como tú, de que claro que se puede y tenemos que hacerlo, y además no necesariamente es demasiado tiempo, digo, 25 años, pues no es nada después de siglos, ¿no? Pero se puede hacer y es cuestión yo diría, de proponérselo bien. ¿Estarías tú de acuerdo con eso? Completamente. Yo creo que México reúne con creces las condiciones para hacerlo. No es que sea fácil, pero que en 20, 25 años podemos hacer de la pobreza rural no va a desaparecer a cero, pero un problema muchísimo más pequeño de lo que hoy día es y muchísimo más. Además, no solo reducir los números, reducir la profundidad, claro. Que los pobres sean menos pobres. Claro, claro. Gerardo. Yo creo que platicábamos en programas anteriores, hay ciertos mitos que hay que dejarlo de lado, ¿no? Hay un mito en donde siempre se acostumbra decir que el gobierno quiere a la gente pobre. Yo creo que el gobierno lo que quiere es votos. El día en que esos votos vengan de un buen desempeño del gobierno reduciendo la pobreza, ese día verdaderamente vas a enfocar a la dirección correcta. El gobierno no quiere gente pobre, el gobierno quiere votos y esos votos deben de estar condicionados a un buen desempeño de la política pública. Yo creo que esa es la dirección correcta y por ahí podemos partir. Pero fíjate que estaría de acuerdo también, pero yo les pediría que hicieran el siguiente ejercicio. Pregúntenle ustedes a los jóvenes esto. ¿Es posible que eliminemos la pobreza o casi la eliminemos en los próximos 20 o 25 años? Y lo que sorprende es que en general la gente dice que no. Claro. ¿No? Hay esta idea de que es imposible. Y me parece que desde ahí también estamos mal, porque pues necesitamos es sorprendente, pero sí es. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Julio Verdaguer. También a Gerardo Franco por su amabilidad de estar aquí con nosotros. Les agradecemos mucho. Y a todos ustedes también les agradecemos su preferencia y les invitamos a la próxima edición de CEI en Contexto. Muy buenas noches.